Hola, mi nombre es Sergio Nozal, esto es Sark Inversiones y en este vídeo quiero hacer la presentación del nuevo fondo de inversión de Globersia, el Gestión Boutique 2 del FinQuant, del que vamos a ser parte y bueno, vamos a estar asesorándolo a partir del 1 de diciembre del 2022. Bueno, la idea de este vídeo es hacer una pequeña presentación y resolver algunas dudas que me han ido llegando de inversores interesados sobre cómo participar y dudas sobre el fondo. Hago un breve repaso, por si no conoces el sistema de inversión que utilizamos, ni la filosofía de inversión que utilizamos. Venimos trabajando en la gestión de cuentas privadas a través de SARC Inversiones y básicamente el sistema que utilizamos y que vamos a utilizar en el fondo es el mismo sistema, pero adaptado a la normativa CNMV, que de forma muy resumida se traduce en un menor apalancamiento y hemos adaptado los pesos de los activos para cumplir con la normativa CNMV. Esto hace que el sistema adaptado al fondo sea un sistema más conservador que el que utilizamos en las cuentas privadas. Bien, un sistema también menos rentable y menos volátil. En definitiva, más conservador, que nos parece una buena forma también de diversificar el producto de esas inversiones. Bueno, la filosofía que seguimos es la misma que la de las cuentas. En mercados de expansión vamos a buscar crecimiento del capital y en mercados de contracción o recesiones, como la actual, pues lo que hacemos es buscar la protección del capital de los inversores. ¿Bien? Y para ello, pues lo que seguimos es el sistema de inversión que llamamos Quantitative Global Macro, que es un sistema que está compuesto por varios sistemas, luego veremos el detalle, que también de forma muy resumida lo que buscamos es posicionarnos en aquellos activos que mayor flujo de liquidez están teniendo, pudiendo incluso irnos a liquidez completa. Bien, es un sistema long short, como veremos, pero puede ocurrir en algún momento que estemos en liquidez como actualmente estamos. El sistema pues usa modelos cuantitativos, todos los sistemas están basados en modelos cuantitativos que, como decía, pues miden, por un lado, flujos institucionales y fuerza de mercado, y una serie de indicadores propios de oferta y demanda que nos ayudan a posicionarnos en los activos y también a distribuir los pesos en esos activos para cumplir con los objetivos de volatilidad que buscamos. Gráficamente, con estas imágenes se ve mucho mejor cuáles son los objetivos que buscamos con el sistema. Bien, fijaros, esto es año 2008 y año 2020. Año 2008, crisis financiera, aquí tenéis el S&P 500 en negro. Año 2020, el crash del COVID, también S&P 500 en negro. Bueno, pues en línea verde es lo que habría hecho el sistema Quantitative Global Macro bajo este escenario. Esto obviamente son datos históricos. Este dato es histórico, aunque en las cuentas estuvimos en real. Lo que tuvimos en este caso fue un 8% de drawdown en las cuentas. Luego más adelante, en 2021, adaptamos un nuevo sistema que sería este que veis aquí. Bien. Pero bueno, esto es lo que busca el sistema. Básicamente, cuando hay correcciones de mercado, pues el sistema lo que busca es proteger el capital. Puede ser que nos beneficie, es decir, fijaros aquí, en toda esta caída, pues el sistema básicamente no ganó nada, se mantuvo plano. Es un poco parecido a lo que está pasando en el año 2022. Y como en el año 2022, si hubiese otro impulso bajista, es muy probable que nos pasase algo igual. Bien. Y bueno, y hablando del año 2022, aquí tenéis el rendimiento real, en este caso de las cuentas privadas, la evolución del S&P 500 en rojo, fijaros que ha llegado a perder pues más de un 25%, y el sistema Quantitative Global Macro pues que se ha mantenido bastante estable en el año, con algún punto positivo, y actualmente, pues a cierre de noviembre, estamos en un menos 1,44 versus casi es el menos 16% del S&P 500. Bueno, ese es el objetivo del fondo en mercados bajistas y procesos de recesión, proteger el capital. Si te preguntas qué haríamos en procesos de expansión, bueno, luego vamos a ver el track record para que tú mismo pues, puedas analizarlo. Bueno, pues si no nos conoces, el equipo de asesoramiento para este fondo, pues somos dos personas, yo, que soy Sergio Nozal, y Daniel Requejo, que también es compañero del equipo, encargado de toda la parte de desarrollo de sistemas y modelos cuantitativos.
Bueno, y en mi caso, pues me encargo de toda la parte de gestión de riesgo, gestión de operaciones y, bueno, y toda la parte de contacto con el inversor. Bien. Igualmente, esta información la tenéis en la página web de sarkinversiones.com. Bueno, vamos a ver un poquito con más detalle el sistema de inversión que utilizamos o que vamos a utilizar en el fondo del FinQuant, bien, que es el sistema de inversión Quantitative Global Macro. Como decía, es una combinación de varios sistemas, todos ellos cuantitativos. Esto es importante porque las decisiones que tomamos no son en base a emociones ni a gustos, sino que seguimos unos modelos cuantitativos basados en datos, datos de precio, datos de volatilidad, datos de volumen, y con eso pues vamos marcando entradas y salidas. Es una combinación de sistemas. El principal sistema es el que llamamos el Global Macro, que es el núcleo del sistema con el que empezamos en 2020 y que básicamente lo que hace es posicionarse en mercados globales, que pueden ser pues, renta variable, renta fija, commodities, emergentes, bueno, una serie de mercados a nivel global. Vamos traqueando flujos de entrada institucional y nos vamos posicionando según corresponda. Este es un sistema únicamente largo. Luego tenemos un sistema más dinámico, un sistema Lonsor, que es el que también, por un lado, nos genera más posibilidad de retorno en mercados alcistas y, por otro lado, nos ayuda a cubrir y a proteger el capital en mercados bajistas. Y este sistema, pues, básicamente se basa en una serie de indicadores propios de oferta y demanda, donde vamos midiendo la fortaleza del mercado. Bien. Por ejemplo, este año 2022, este sistema pues, ha ayudado mucho con las coberturas. Y luego tenemos un sistema que llamamos de tail risk, que es riesgo de cola, que básicamente nos ayuda a protegernos contra escenarios de alta volatilidad y cisnes negros. De inicio lo trabajamos mediante activos de volatilidad, luego lo modificamos y básicamente lo que nos da son señales para cubrir básicamente estos sistemas. Bien. Cuando hay posibilidad de ese escenario de alta volatilidad o cisnes negros, podemos irnos a liquidez o incrementar coberturas. Bueno, y aquí tenéis datos de rendimiento en real. Como decía al inicio, por un lado, el sistema que vamos a utilizar en Delfin Quant es el mismo que utilizamos en Globersia Dinámica SICAD. Bien. Y si quieres más datos a nivel histórico, como te decía, que ha hecho este sistema en mercados alcistas, pues tienes el mismo sistema que utilizamos en la gestión de cuentas privadas, lo que pasa que aquí vamos con algo de apalancamiento. Por tanto, por ejemplo, en el 2020 y el 2021, pues los retornos estuvieron entre el 25 y el 30%. En el caso, si esto lo hubiéramos tenido funcionando en el fondo, pues los rendimientos hubieran sido menores. Bien. ¿Cuánto menores? Pues calculo que aproximadamente, aunque bueno, lo tenemos en el backtesting, no tengo el dato, pero entre 5 y 7 puntos menos aproximadamente. Aquí habremos estado entre el 15 y el 20 y aquí habremos estado pues seguramente entre el 20 y el 25%, que son muy buenos retornos para un fondo de inversión regulado. Bueno, a nivel de backtesting, no me voy a parar mucho en esto porque en la página de Sark Inversiones, si entras a sarkinversiones.com, aquí en la pestaña de rendimiento, tienes aquí toda la información sobre rendimientos históricos de backtesting del sistema. Bien, de hecho, estas 4 imágenes pues son las que he puesto aquí. El rendimiento histórico, en este caso sí que es el sistema adaptado a la CNMV, es decir, el que vamos a utilizar en el fondo del FinQuant, con un rendimiento analizado del 20%. Es un rendimiento muy alto, de hecho nuestro objetivo es estar en el 15% anualizado, con eso sería un muy buen retorno para este tipo de vehículo. El máximo drawdown histórico ha sido del menos 10,28, que también consideramos que es un drawdown aceptable para esa rentabilidad y para este tipo de vehículo. Aquí podéis tener pues, una simulación de retornos anualizados. Bueno, fijaros, como os decía, justo en 2020 el retorno habría sido mayor. ¿Por qué en la gestión privada el retorno del 2020 fue del 25 y aquí sale de más del 50? Como dije al principio, en el 2020 en la cuenta privada únicamente teníamos ese sistema core de posicionamiento global y luego a partir del 2021 adaptamos el sistema Lonsor y el sistema de Tail Risk. Bien, de ahí las diferencias. Y bueno, aquí tenéis los retornos con rolling a 3 años. Esto es muy interesante. Bueno, ya lo he explicado en otra presentación y en los próximos
meses, pues lo voy a seguir explicando. Es muy importante que el inversor que entre en este tipo de vehículos lo haga con un enfoque a largo plazo. Bien, nuestra recomendación mínima es de 3 años, precisamente porque en un ciclo de 3 años consideramos que es un tiempo prudencial para conseguir esos promedios que hemos ido obteniendo en estudios históricos y también en real, ¿no? Eso lo podéis ver en la parte de gestión privada, de las cuentas privadas, el rendimiento a 3 años, cómo nos sitúa por encima de ese 20% anualizado. Por eso es importante que el inversor que entre pues, lo haga con enfoque a largo plazo. En Delfin Quant, si eres residente español, lo ideal para este fondo es utilizarlo pues, como un plan de jubilación, básicamente por la ventaja fiscal que tiene, ¿no? Y bueno, eso lo explicaré ahora. Como sabéis, por un lado se habla mucho de la ventaja del interés compuesto, que si lo ligamos a la ventaja fiscal que tienen los fondos de que no pagas impuestos mientras no retires la inversión, ese interés compuesto tiene aún todavía mucha más potencia. Pero para mí algo clave, además de eso, es las aportaciones periódicas. Si uno tiene un plan de ir haciendo aportaciones periódicas, que lo bueno de este fondo al estar en España es que las transferencias os van a salir gratuitas y luego os voy a explicar los canales de entrada que también van a ser gratuitos. Por tanto, uno puede hacerse un plan de inversión con muy poquito dinero mes a mes, 50 euros, 100 euros, 500, lo que cada uno pueda. Y para mí eso es una gran ventaja a largo plazo. Bien, ¿cómo invertir? Bueno, antes de explicar los canales, las características del fondo que están en la web, que eso también soluciona algunas dudas que he ido recibiendo. Bueno, es un fondo que está regulado en España bajo la CNMV, por tanto, bueno, tiene su fondo de garantía de depósito, así que esto también para el inversor es un seguro. La inversión es en euros y hacemos coberturas de divisas. Actualmente estamos estudiando, de hecho, sobre todo para la parte de cuentas privadas, que la gestión es en dólares, pero que si nos interesa podríamos a lo mejor aplicarla en el fondo. En principio no. Aquí de momento hacemos cobertura total, pero bueno, estamos estudiando un sistema de cobertura de divisa para ser un poquito más dinámico. Pero bueno, si te preocupa el tema del riesgo de divisa, quédate tranquilo, por aquí la cotización es en euros y aunque invertimos en mercado americano, tenemos la divisa cubierta. Una de las preguntas que me llegaban era si hay mínimo de entrada. En realidad no hay mínimo, bueno, hay mínimo, pero son 10 euros. Eso sale en el folleto, que luego te voy a explicar dónde conseguirlo, pero básicamente bueno, podemos decir que no hay mínimo de entrada. Ventajas fiscales, propia de todos los fondos regulados en la CNMV, así como liquidez y transparencia diaria. Es decir, si tú necesitas el dinero de un día para otro, es tan sencillo como pedir el reembolso y ya está. Eso sería para liquidez y la transparencia pues es diaria. Lo puedes ver la cotización del fondo de forma diaria en cualquier web o incluso en la web del Banco Inversis, que es el banco depositario, o de la gestora, o en alguna web especializada tipo Morningstar. Y bueno, y el rendimiento histórico promedio del fondo es del 20 anualizado, con máximo drawdown del menos 10%, esto ya lo hemos visto. Nuestro objetivo es estar en el 15% anualizado en un periodo de 3 años, bien, y mantener ese máximo drawdown del 10%. Bueno, a nivel de comisiones, que era otra de las dudas que me hacían, ahí tenéis el pantallazo del folleto. Aquí tenéis el link, podéis consultarlo en la CNMV. Y entre las páginas 26 y 30 vais a tener la parte que corresponde a este fondo, a Delfin Quant. Y ahí vais a tener el nivel de comisiones, que es el mismo que veníamos trabajando en la SICAP, 1,35% anualizado, que sería la comisión de gestión, que se va prorrateando en el valor liquidativo, y luego una comisión a cierre de año de resultado, que sería el 9% sobre el rendimiento, es decir, si el fondo ha tenido un rendimiento positivo en el año, pues sobre ese rendimiento se cobraría el 9%. Y luego también aquí hay una comisión más pequeñita depositaria del 0,08. Esas serían las comisiones que habría. Luego puede haber algunas comisiones adicionales dependiendo de dónde lo contrates. Yo ahora te voy a decir estas vías que son gratuitas, es decir, no tendrías comisión adicional. ¿Cómo invertir o traspasar fondos? Esto también es importante, porque cuando estábamos en la SICAP, muchos de vosotros me preguntabais si era posible traspasar. Bueno, tenía sus complicaciones. Aquí no. Aquí vais a tener facilidad de traspasar de un fondo a otro sin penalización fiscal. Bien,
Entonces, estas son las tres vías que yo recomiendo, ¿bien? Y más eficientes para el inversor. Por un lado, si ya tienes cuenta de inversión en Inversis, que es el banco depositario, pues puedes hacerlo a través de ahí. Bien, porque al ser banco depositario no te van a cobrar nada. Igual, confirma con ellos, pero no deberías tener ningún tipo de gasto. Obviamente, si no tienes ninguna cuenta abierta, yo te recomiendo estas dos. Bien, si tienes cuenta abierta aquí, perfecto. Si no tienes cuenta abierta aquí, tienes dos posibilidades. Puedes utilizar MyInvestor. MyInvestor es un banco online, me lo han recomendado bastantes inversores. Puedes acceder a múltiples fondos de inversión, también a este, y se gestiona todo de forma muy sencilla, de forma online. Esto vamos a verlo en la web para que tengas un vistazo. La web se llama myinvestor.es. Bien, entonces es un banco de inversión. ¿Cuál es la ventaja de este banco? Que uno de los propietarios, de los inversores, es la gestora del fondo, que sería Adbank. También está participada por el Corte Inglés. Bueno, hay varias empresas grandes españolas. Y aquí veis que si buscáis el ISIN, vais a ver el fondo, Gestión Boutique 2. De momento no está actualizado el nombre, esto lo van a cambiar en breve, y vais a ver que sale Lourido. Bueno, este es el antiguo fondo, porque esto no es un fondo de nueva creación que lleva mucho más trámite y más tiempo, sino que es una adquisición de otro fondo que estaba parado, que es mucho más efectivo. El único inconveniente de esto es que hay un track record histórico que no es nuestro, obviamente. El nuestro empieza a partir del 1 de diciembre de 2022. Pero bueno, esto cuando busquéis a través del buscador, lo tenéis que hacer a través del ISIN, que es el mismo, esto no cambia. Bien. Y bueno, y ahí os abrís una cuenta, es muy sencillo, tienen chat, soporte al cliente, teléfono, por si necesitáis algún tipo de ayuda. Bien, y eso lo podéis hacer todo online. Luego también tenemos una tercera vía, también sin coste para el inversor, a través de Mafre. En este caso es un contacto personal. Bueno, la persona que se ha ofrecido, que es lector de la newsletter y bueno, lleva siguiéndonos bastante tiempo y se ofreció y la verdad es que le agradezco personalmente su ayuda porque sé que muchos de vosotros no os gusta el tema online y preferís tener a una persona a la que llamar por teléfono o a la que si tenéis alguna duda podáis tener ese contacto humano. Bueno, pues esta persona se llama Antonio Jiménez, el gestor en Mafre Gestión Patrimonial, y ahí tenéis su contacto. Bien, tanto el email como su teléfono, obviamente él me ha dado permiso. Si tienes cuenta en Mafre o si directamente no tienes ninguna cuenta, pero prefieres que una persona te ayude en todo el proceso, porque a lo mejor a nivel online no te mueves bien, bueno, pues Antonio te va a ayudar en todo lo que necesites para darte acceso a invertir en el fondo. Y por supuesto, es un fondo regulado que en cualquier entidad bancaria lo deberías tener accesible. Si no quieres abrirte cuenta en ningún sitio porque tú trabajas, por ejemplo, con Santander o con BBVA y no te quieres mover de ahí, pues perfecto. Puedes hablar con ellos, les indicas el número de ISIN bueno, y es muy probable que te ayuden con eso. Sí que tendrá alguna comisión adicional porque al no ser ninguna entidad relacionada con el fondo, pues a lo mejor te cobran alguna comisión extra. Bueno, pero eso ya depende de tu decisión. Así que bueno, estas son las cuatro vías más importantes, las tres que yo recomiendo. Bueno, y vamos a la parte de preguntas de algunas dudas que me han ido llegando. Bien, igualmente cuando acabe este vídeo, esta presentación, si sigues teniendo dudas, te voy a dejar mi mail para que me preguntes si lo necesitas. Bueno, me preguntaban sobre las comisiones. Eso ya lo he comentado. Lo tenéis en el detalle del folleto. El mínimo de inversión era otra de las dudas. También lo he comentado. No hay mínimo. Obviamente son 10 euros, pero prácticamente no es mínimo. Me preguntaban si era posible hacer aportaciones periódicas. Sí, bien. De hecho, es posible y yo te diría que si vas a invertir, que lo hagas. O sea, que te planifiques de alguna forma, que sistematices una aportación periódica, por muy pequeña que sea. Porque si enfocas este producto, esta inversión a largo plazo, hablamos de 5, 10, 15 años, ojalá podamos estar aquí dentro de 20 años gestionando el fondo. La aportación periódica junto con el interés compuesto y la ventaja fiscal, bueno, es un cohete. Así que sí, se va a poder hacer y sin gastos. Si utilizas uno de esos canales que comentaba antes, vais a poder hacer las transferencias sin ningún coste. Y por supuesto la aportación periódica, pues el mínimo son
10 euros. Me preguntaba un antiguo inversor de la SICAV, preguntaban si la cantidad a invertir era la misma o se podía incrementar. Bueno, aquí vamos por partes. Los inversores que estuvisteis en la SICAV, había dos tipos de inversores. Aquellos que entraron a través de Renta 4, a través de nuestro contacto, Antonio también se llamaba, nuestro contacto de Renta 4, abriste cuenta con él y luego está otro tipo de inversor que una de dos, o ya tenía cuenta en Renta 4 con otra persona de contacto o lo hizo a través de otra entidad. Bien. Bueno, para los que entrasteis a través de Renta 4, los que entramos a través de nuestro del contacto Antonio, Otoño, bueno, como ya he comentado de forma privada y personal, se está elaborando una inversión conjunta para movernos todos de forma conjunta para que sea más económico directamente al fondo. Bien, esto va a hacerse en breve y en los primeros días de diciembre ya debería estar. Bien. Así que deberías esperar a que te contacten de Renta 4 o si quieres ser proactivo, llámales, llama a tu contacto bueno, y básicamente que te gestionen ese traspaso. Si ya tenías cuenta en Renta 4 y no lo hiciste con Toño, pues no vas a poder hacer esa inversión conjunta, excepto que llames a tu contacto y se lo pidas, ¿bien? O directamente que le hables de que te pasen con Toño o directamente que te pasen a este fondo. O, por supuesto, que te vayas a uno de esos canales que te he indicado anteriormente, si te interesa. O si lo hiciste con otra entidad, si invertiste en la SICA con otra entidad, pues básicamente ya habrá recuperado, estará en tu entidad, pues lo que tienes que hacer aquí es ir directamente a tu entidad y pedirles que te lleven al fondo. Bien, esos serían los dos caminos que hay. Bien. Así que bueno, dicho esto y en relación a esta pregunta, obviamente si estabas aquí en Renta 4 y tienes liquidez en Renta 4, la inversión conjunta va a ser con esa misma cantidad. Bien, si quieres incrementar, bueno, pues dependiendo, si lo tienes en Renta 4, puedes incrementar. Si lo tienes fuera, pues yo te recomiendo que utilices esos canales que te decía antes, el de MyInvestor, Inversis o a través de Mafre. Bueno, una de las preguntas me decían, ¿por qué este fondo tiene histórico? Si vais a empezar a asesorarlo desde cero. Bueno, como decía antes, es un fondo de nueva adquisición, es decir, es un fondo antiguo, pero era mucho más rápido, económico y, bueno, y eficiente absorber ese fondo y simplemente cambiarle el nombre y cambiar el folleto. Bien, el track record queda, pero nuestro track record va a empezar a partir del 1 de diciembre del 2022. Y bueno, otra pregunta también interesante, me decían, ¿por qué riesgo 6? Esto, si vais al folleto, vamos a verlo. Bueno, aquí tenéis la web de la CNMV, es el link que os he dejado en la presentación. Aquí tenéis el PDF con el folleto, que veis que la fecha es del 18 de noviembre, hace poco, y se os va a descargar pues este PDF. Y bueno, y en la página 26 tenéis, aquí en la página 26, aquí empieza toda la información relativa a el fondo del FinQual, ¿bien? De la 26 a la 30 aproximadamente. Bueno, y aquí tenéis toda la información. Es un folleto estándar, es basado en el fondo anterior, lo que pasa es que hemos actualizado en base a la nueva gestión. Entonces, ¿por qué? Bueno, he dicho riesgo 6, en realidad estamos como riesgo 7. Bueno, alguien que no sepa puede decir, bueno, esto es mucho riesgo. ¿Por qué riesgo 7? Básicamente porque el sistema de inversión en momentos puede estar invertido al 100% en renta variable. Bien, es un sistema dinámico y al igual que ahora estamos en liquidez, puede haber momentos en mercados alcistas que vamos a estar invertidos al 100% en renta variable. Cuando eso ocurre, pues la CNMV, por su modelo de riesgo, pues considera que el fondo es de riesgo 7. Bueno, y en relación a esa pregunta del riesgo 7, yo te diría que no le hagas mucho caso a esto, porque ya te digo, simplemente porque podemos estar invertidos al 100% en renta variable, ya estamos en ese riesgo. Lo que tienes que hacer es valorar la evolución del track record y del sistema. Es decir, y si no, hazte un repaso al año 2022 y vas a encontrar que el 90 o el 95% de fondos
lo están haciendo peor que nosotros y que tienen riesgos mucho más bajos. Incluso, por ejemplo, 2022, este año, que ha sido un año pésimo para los bonos, para la renta variable, fondos en teoría muy conservadores, pues están con un drawdown mucho mayor y perdiendo dinero. Por tanto, mi recomendación es que no le hagan mucho caso a esto, pero bueno, es el modelo en el que estamos metidos básicamente porque podemos estar expuestos al 100% en renta variable y de hecho en un mercado alcista lo vamos a estar. Bueno, con esto termino la presentación, espero que haya quedado todo claro. Si tienes alguna duda, pues ahí tienes mi email, info@sarkinversiones.com, para lo que necesites. Y bueno, y comentarte que el fondo ya está operativo, que el 1 de diciembre arrancamos, que bueno, y que espero que te guste el proyecto y que te unas al mismo. Venga, muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.